Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, una frase muy icónica durante este periodo, el periodo de la República Restaurada o República Triunfante. Este periodo fue histórico, que comprende entre la derrota del Segundo Imperio en 1867 hasta el inicio del Porfiriato, que se dio en 1880. La restauración republicana en México comenzó el 15 de julio de 1867. Esto después de que Benito Juárez regresara a la gran Ciudad de México, luego de su gran victoria en contra del otro imperio. Generalmente se considera que terminó en 1876, cuando Sebastián Lerdo de Tejada, sucesor de Juárez, fue derrocado por la revolución encabezada ni más ni menos que por Porfirio Díaz. Díaz encabezó una última rebelión en 1876 en contra de la reelección de Lerdo. Cabe recalcar que en noviembre de 1876 comienza lo que hoy se conoce como el Porfiriato. Entre 1865 y 1867 se registraron varios sucesos en el ámbito internacional que influyeron en la caída del Segundo Imperio. En Europa, las tensiones entre varios países estaban a punto de detonar enfrentamientos bélicos, en los que estaría involucrada la Francia de Napoleón III. Este hecho provocó que el gobierno francés retirara todo el apoyo a Maximiliano, cuya presencia en México se había prolongado a pesar de la férrea oposición de Benito Juárez. Juárez, al ver esto, de inmediato convocó a las elecciones, en las que este resultó triunfador, y su siguiente periodo presidencial estuvo orientado a reparar la economía, impulsar la educación, fomentar la seguridad pública, terminar con las gavillas de ladrones y caciques que asolaban al país. La República Restaurada significó la cristalización de los ideales liberales y el periodo donde se consolidó la actividad legislativa, pues en 1874 se restauró el Senado, que en la Constitución de 1857 había anulado el federalismo. Este enfrentó varios problemas, como las numerosas revueltas que se produjeron bajo Lerdo, cuyo egoísmo era la enemistad del clero y de las clases altas. Antecedentes. En abril de 1865, durante el primer aniversario de la aceptación del trono de México por Maximiliano, este quiso expedir una serie de decretos en busca de tener dicha popularidad, que desgraciadamente para él produjeron un efecto contrario. Entre tales leyes se dio la de la imprenta. Esta garantizaba la libertad de prensa. Dicha ley consignaba que nadie podría ser molestado por sus opiniones y que todos tenían el derecho de imprimirlas y circularlas sin que hubiese necesidad de censura alguna. Pero al quedar expuesto a los abusos de libertad de imprenta, esta se vería desaparecer como por arte de magia, ya que se consideraba falta de ley el atacar al emperador, dar noticias falsas o alarmantes, publicar algo que inquietara al pueblo y lo lanzara a la rebelión en contra de las autoridades. También establecía dos procedimientos, que era el judicial y el administrativo. Maximiliano, reviviendo la ley juarista del 25 de enero de 1862. A esta ley acompañó Bazaine, una circular confidencial fechada el 11 del mismo mes, en que ordenaba a sus tropas que no se hicieran prisioneros, sino que todo individuo cogido con armas debía ser fusilado. En efecto, boicoteado por Bazaine, el ejército imperial mexicano empezó la evaluación del cuerpo expedicionario francés por órdenes de Napoleón, quien sentía ya la presión americana y la amenaza de Prusia. El gobierno de Maximiliano comenzó a tambalearse peligrosamente a principios de 1866. En marzo, el diario del Imperio publicó la noticia de que el emperador intentaría que la preservaran la ayuda napoleónica. El intento de Maximiliano por conseguir que el ejército francés permaneciera 3 años más en México estaba destinado al fracaso más estrepitoso. Las tropas juaristas empezaron a avanzar inexorablemente hacia el centro del país, eficazmente auxiliadas por la Casa Blanca. El presidente Johnson se quejó con Napoleón III por la presencia de 2 ministros franceses en el gabinete del emperador de México. Arribó a Matamoros un barco americano para el general Mariano Escobedo. Por su parte, Ramón Corona, otro jefe juarista,
recibía el auxilio de otros expertos procedentes de Alta California, como gran cantidad de armas. Sin embargo, el 12 de junio de 1866, el diario del Imperio presentaba un panorama totalmente halagüeño y precedía grandes cosas para el futuro. Había comenzado el principio del fin. Tras el fracaso del viaje de Carlota a Europa y de su posterior locura, se intentó ocultar todo esto para no provocar más pánico entre los imperialistas. Pero el 2 de octubre de 1866, el diario del Imperio anunciaba falsamente el retorno de la emperatriz. Al empezar 1867, la situación del imperio era muy precaria y el fin se adivinaba ya, a excepción del triunfo de Miramón en Zacatecas, en que estuvo a punto de capturar a Juárez. Las armas republicanas se adueñaron de la situación. La última esperanza era Querétaro, y hacia allá se dirigió el emperador Maximiliano para librar su última batalla. La derrota del general Márquez causó profunda impresión en México, donde había publicado falsamente el diario del Imperio que el lugarteniente había tomado Puebla y rechazado al general Porfirio Díaz, quien se retiraba herido. El fin lo apresuró la traición del coronel Miguel López, comandante del regimiento de la emperatriz, quien por cierta cantidad de dinero y garantizada la vida, entregó a los republicanos el convento de la Cruz la madrugada del 15 de mayo de 1867. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron hechos prisioneros, juzgados y ejecutados el 19 de junio del propio año en el Cerro de las Campanas. Retorno de Juárez. Cuando Juárez entró a la República el 15 de julio de 1867, resulta que el 20 de junio de este año es cuando Porfirio, comandante en jefe de Oriente, ocupa la Ciudad de México. Díaz se dio a la tarea de arreglar un poco para recibir al presidente. Pero se llevó una sorpresa cuando Juárez, en su negra carroza, el 15 de julio, Juárez recibe fríamente al general Díaz, que lleva a su escolta para darle una bienvenida. Se pensaba que Juárez envidiaba a Díaz por sus triunfos y su creciente popularidad. Advertido por la falta de tacto de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, que viajaba en otro coche atrás del presidente, invitó a Díaz para hacer un recorrido para su campaña, para limar las perezas. Díaz aceptó, pero se sentía un poco incómodo y ofendido por su pasada actitud. Pero no fue solo esto el inicio del descontento político. Existieron dos antecedentes más de descortesía de Juárez a don Porfirio. Al derrotar el general Díaz al imperialista Márquez en San Lorenzo, la cual fue la batalla crucial para la caída final del imperio y dar el triunfo por parte de la guerra de Juárez, ni siquiera se dignó a contestar personalmente, solo lo hizo por medio de una carta que decía: el presidente ha sido informado de usted, ha ocupado la ciudad de Puebla. Al caer prisionero el general Tomás, solicitó Díaz el perdón, pero Juárez ordenó inmediatamente la ejecución del militar imperialista. Este tipo de cosas hicieron que la relación entre ellos dos no fuera muy buena. Cuando se provocó el descontento porque los antiguos comandantes se convirtieron en saltadores, Díaz pidió su baja en el ejército, pero antes devolvió al gobierno juarista 100,000 pesos sobrantes de su campaña. También entregó una lista de egresos. Esto aumentó la popularidad de Díaz y debilitó un poco la de Juárez. Inició el poder en diciembre de 1867. Para el año de 1868 inició un importante crecimiento literario en México, íntimamente relacionado con el desarrollo de la prensa, y estableció periódicos que se formaban sociedades literarias y se celebraban secciones que se leían poesía, artículos en prosa, discusiones ante un público entusiasta. El retorno de Juárez inició en 1867. Benito Juárez había recuperado la causa liberal, varias de las plazas ocupadas por el imperialista, llegando hasta San Luis Potosí, en donde esperó recuperar el centro del país. Díaz destacaba por sus filas militares, cuya labor durante la guerra se encontraba Francia. Sería fundamental sobre esto en la toma de la ciudad de Puebla, y esto se convirtió en el famoso héroe el 2 de abril. Gradualmente, los jefes militares ganaron terreno en la capital de Querétaro. Maximiliano fue aprehendido y luego de un juicio se encontró culpable de traición y sentenciado a morir brutalmente. El periodo que va desde el triunfo del bando republicano fue el imperio hasta el primer triunfo presidencial. El gobierno de Díaz
se denomina la República Restaurada. Durante el periodo de la República Restaurada, Juárez fue elegido presidente de la República por 2 ocasiones, pero en este no obtuvo la mayoría de los votos. La educación durante la República Restaurada. Una vez que Juárez murió, en 1872, el general Díaz se convirtió en una de las figuras políticas más importantes del país, aspirando siempre a obtener la presidencia de México. También es muy importante recalcar que durante los gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, se propusieron modernizar el país tras tantos años de guerra. Este par tenía incluido en sus planes la diversificación de la agricultura, el establecimiento de industrias, la construcción de una sólida infraestructura de comunicación y, sobre todo, la generalización de la enseñanza. Y como siempre, algo malo tiene que existir dentro de tantas cosas buenas. Esto quiere decir que los planes económicos no llegaron a materializarse totalmente, aunque se inició la construcción de líneas de ferrocarril y finalmente pacificar parcialmente el país. Y bueno, cambiando un poco de tema, yo considero que otro punto demasiado relevante es la educación durante la República Restaurada. Desde 1861, Juárez había promulgado una ley de educación, en la cual se reflejaba la convicción de que el gobierno tenía que controlar este medio de formación de ciudadanos. Asimismo, en la instrucción primaria elemental y perfecta, se exigía el estudio de la Constitución y de la historia del país. Se pensó que eso sería suficiente para sentar las bases que permitirían la derrota espiritual del clero, pero la falta de fondos y el caos que vinieron de inmediato impidieron que se llevaran a cabo los planes. Después de la intervención, los liberales habían perdido la fe en la libertad y, aunque la Constitución iba a seguir garantizando la libertad de enseñanza, se iba a operar un control mayor de la educación por el Estado. Por otro lado, el doctor José María Luis Mora decía que para mejorar el pueblo había que arrancar el monopolio que el clero tenía en la educación pública, por medio de la difusión de los medios de aprender y la inculcación de los deberes sociales. Se formó una comisión para discutir las condiciones de una ley de instrucción y el 2 de diciembre de 1867 resultó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública. Dicha ley establecía la instrucción primaria gratuita para los pobres y obligatoria. Excluía toda enseñanza religiosa del plan de estudios, en cambio enseñaba moral, obligaciones y derechos de los ciudadanos, historia y geografía del país. Entró en vigor el 24 de enero de 1868 en el Distrito y los Territorios Federales. Periodismo durante la época. De igual manera, durante el mandato del presidente Benito Juárez, llamó a Gabino Barreda para encargarle la reorganización de la educación, y este adoptó 2 lemas: amor, orden y progreso, y libertad, orden y progreso. Barreda igual fue fundador de la Escuela Nacional Preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Al parecer, la reforma de Ley Orgánica de Instrucción Pública en 1869 demostró que la educación pública seguía siendo la preocupación esencial de la República Restaurada. Durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se incorporaron las leyes de reforma a la Constitución y se promulgó la Ley de Adiciones y Reformas en 25 de septiembre de 1873 y establecía el laicismo en todo el país. Esta fue la última acción legislativa de importancia en materia educativa que se decretó. Durante esta época, el periodismo tuvo muchos cambios. El Diario del Imperio era el órgano oficial del gobierno, aquel que contenía todo lo que pasaba en el país: nombramientos de funcionarios, actividades oficiales y extraoficiales del emperador, agricultura, industria, hacienda, estadísticas y todo género de noticias era un objetivo de este. El diario era fiel a Maximiliano y negó siempre que pudo la prisión del archiduque en Querétaro. Su última impresión fue el día 18 de junio de 1867. El último periódico de los conservadores fue publicado en 1867. En la Sociedad Mercantil, 20 años después, en la caída de Querétaro, los periódicos El Diario del Hogar, Monitor Republicano y otros mencionaron la traición de López. Sin embargo, Alfonso Funco fue el único que demostró pruebas
de la culpabilidad de Miguel López. La capital mexicana vio nacer en 1868 la Revista Universal, la Gaceta de Policía, que solo vivió un año, el Correo de México, que solo era redactado por liberales, entre otros. Y esto fue todo lo sucedido en la República Restaurada, o también conocida como la República Triunfante.